Buenos días, mi nombre es Sara Valentina Riascos Calvache del curso 9.5. Yo voy a presentar la Primera Guerra Mundial y el impacto que tuvo en India. Gracias. Bueno, poco antes del estallido de la guerra en Europa, en el verano de 1914, la India presentaba el siguiente panorama social y político. El gobierno británico ejerce su dominio sobre India a través de un virrey en Calcuta y la secretaria de la India en Londres. La población de India era de unos 255 millones de habitantes y las plantaciones de algodón y yute proporcionaban ingentes ingresos a la metrópoli. Igualmente, los productos manufacturados británicos inundaban los mercados indios y eran distribuidos a través de red de ferrocarriles, puertos, carreteras, etc., que construyeron los británicos para tal fin. Tras traumática revuelta de los cipayos en 1857, el gobierno británico tomó una serie de medidas para prevenir los desórdenes parecidos en el futuro. Al ejército de la India se incorporaron soldados y oficiales provenientes de la metrópoli y se convirtió en una de las tropas más combativas y con un nivel muy próximo al de los ejércitos profesionales europeos. La administración británica creó un cuerpo administrativo del servicio civil indio formado mayoritariamente por británicos, pero cuando estalló la guerra la participación de los indios ascendió del 5% del total a casi el 30%. Desde el punto de vista territorial, el subcontinente indio no presentaba una administración homogénea. Cuando Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania el 3 de agosto de 1914, automáticamente todos los dominios y colonias británicas se unieron al esfuerzo de la guerra imperial. Los líderes del Congreso Nacional de la India apoyaron a los británicos en la guerra con la esperanza de conseguir una mayor autonomía política, pero sin cuestionar la permanencia del Imperio Británico. Los grupos que exigían la independencia en esos momentos eran minoritarios y bastante extremistas. Un grupo de revolucionarios fue el bengalí Jungata, el que tenía el apoyo de las colonias indias de Malasia y Singapur. Trataron de establecer relaciones con Alemania para que les proporcionase hombres y material. A lo que se llegó fue el establecimiento de Berlín de un comité de independencia india. Estos grupos pretendían fomentar el descontento entre los indios con la idea de provocar estallidos de violencia en Singapur, Lahore y Afganistán, pero fracasaron. El despertar de la India a la realidad de la guerra fue rápido, pues el 22 de septiembre de 1914 el crucero alemán Emden entró en el puerto de Malasia y disparó a 125 salvas. La destrucción afectó a gran parte del puerto, pero sobre todo los proyectiles alcanzaron unos depósitos de petróleo y ardieron cerca de 50.000 toneladas de combustibles. El pánico cundió en la ciudad, pero el crucero alemán siguió patrullando por el Océano Índico en busca de nuevas presas. El gobierno británico movilizó a cerca de 1.4 millones de hombres en la India para apoyar sus tropas en los escenarios de guerra. Los estados indios nativos que más contribuyeron en soldados reclutados fueron Rajputana con 54.000, Cachemira con 30.000 y Hyderabad con 13.000. En cuanto a las posesiones británicas directas fueron el
Punjab con 447.000, Madrás con 92.000, las Provincias Unidas con 281.000 y Bengala con 59.000, el que más contribuyó en números de soldados. La actuación de las tropas indias fue inmediata y fueron protagonistas de una de las principales operaciones militares de Gran Bretaña en la guerra. Es poco conocido, pero mientras que el foco de atención estaba centrado en la defensa de Bélgica y norte de Francia, invadida por los ejércitos alemanes, en septiembre de 1914, parte del territorio de Persia y la Baja Mesopotamia fue ocupado por las tropas indias con el fin de proteger el suministro de petróleo, esencial para la flota británica, al mismo tiempo que el gobierno británico estaba diseñado el ataque de los Dardanelos en marzo de 1915, que abría con los estrechos turcos para poder abastecer Rusia e incluso se barbajaba la toma de Constantinopla. La euforia era tal que los británicos, que diseñaron un plan secretamente discutido por el gabinete de guerra, por el cual la Baja Mesopotamia desde Bagdad al Golfo Pérsico sería anexionado por Gran Bretaña y sería utilizado como salida para los inmigrantes indios. Los laureles de victoria pronto marchitaron, puesto que los turcos derrotaron a los británicos en Ctesifonte, el próximo a Bagdad, en noviembre de 1915 y los ascendieron en Kut. Los turcos rechazaron la oferta británica de recibir 2 millones de libras para que dejaran libre la guarnición. De los 10.000 combatientes británicos indios que se rindieron, más de 6.000 murieron en el desierto como prisioneros de guerra. En África también se destacaron las tropas indias, pues los británicos pronto se unieron a los franceses y belgas para atacar las colonias alemanas. En el África Oriental, los británicos planearon un desembarco en Tanga de los alemanes y llevaron consigo a un contingente numeroso de tropas indias. El general británico Arthur Atkin cometió numerosos errores y desembarcó su contingente de tropas indias, unos 8.000 soldados, al sur del puerto, que creía erróneamente estaba minado por los alemanes. El mando británico no disponía de información sobre la zona de desembarco al no haber mandado exploradores, y previamente las tropas británicas cayeron en una emboscada por parte de los alemanes. Comenzaba la batalla de Tanga en un escenario de selva al que los soldados no estaban acostumbrados. Los soldados indios, además que habían que añadir un enemigo fortuito, los enjambres de abejas. La superioridad numérica de los británicos era de 8 hombres a 1 con respecto a los alemanes. De Paul von Borbeck, pero el general alemán con sus tropas comenzó el contraataque y obligó a reembarcar a las tropas británicas. Presos del pánico, los soldados indios huyeron y abandonaron gran parte del armamento que portaban: fusiles, ametralladoras, cañones, etc., cerca de 600.000 balas que fueron capturadas por los alemanes y pasaron a engrosar su arsenal. En lugar de enseñarse con el ejército de retirada, Paul von Borbeck salió al paso de los soldados, ya que embarcaban bajo una bandera blanca, y solicitó una conversación amistosa con Atkin, a la que éste accedió. El comandante alemán también ordenó a los médicos de su ejército
que atendiesen a los soldados indios heridos, que alcanzaron la cifra de 487, mientras que los muertos fueron de 360. Estas derrotas británicas encendieron la alarma del gobierno de Londres, pues tenían miedo que los territorios limítrofes a India sobrellevaran en contra de su poder, en especial a los británicos, que temían una expedición militar turca conquistara Persia y convenciera a los afganos de que invadieran India y que minaran la lealtad de las tribus de Beluchistán, siempre levantiscas al poder colonial. El recuerdo de las guerras anglo-afganas del siglo XIX estaba todavía muy fresco y no podían arriesgarse. Es más, existía una oportunidad real de derrocar al gobierno británico, puesto que Gran Bretaña solo dejó 15.000 soldados británicos y cipayos al comenzar el conflicto. Los soldados indios también combatieron en la batalla de Gallipoli en 1915 a 1916, Egipto de Sinai, Palanesia de 1915 y 1918, incluso muchos regimientos indios lucharon en la guerra de trincheras y Flandes, el norte de Francia. Cuando finalizó la guerra en noviembre de 1918, a pesar de la gran mayoría de los regimientos indios sirvieron en África y en Oriente Medio. Más de 100.000 soldados indios estaban estacionados en Europa. Los soldados indios obtuvieron cerca de 13.000 condenaciones y murieron aproximadamente casi 50.000 soldados indios. Esta cifra de caídos supera los muertos de la guerra de Serbia, Grecia, Bélgica, Portugal, Japón y representa la mitad de los soldados muertos de Estados Unidos durante el conflicto. El esfuerzo de la guerra india no solo se redujo a una contribución de soldados, sino que también aportaron un gran esfuerzo procedente a la sociedad civil. Hubo un cuerpo de trabajadores y porteadores indios con cerca de 67.000 individuos, que incluían panaderos, herreros, carniceros, transportistas, etcétera, que ejercieron sus funciones en todos los escenarios de la guerra en los que estaban involucrados los británicos. La necesidad de mantener el esfuerzo bélgico fue tan grande que el gobierno de Londres permitió que algunas de sus colonias indias fabricaran balas, 550.000 unidades, 1.360.000 proyectiles, 140.000 rifles, 176 piezas de artillería y 5.500 vehículos a motor. A pesar de que las amenazas y peligros, que hay que concluir, la mayoría parte de India permaneció leal al gobierno británico, y a principios de 1918 había más de 100.000 soldados indios estacionados en Europa. Al finalizar la guerra, el gobierno británico hizo oídos sordos ante las reivindicaciones indias y sus tropas progresaron, uno de los hechos más sórdidos de su larga trayectoria imperial, la masacre de Armistar el 13 de abril de 1919. El general Reginald Dyer amenazó inmisericordiamente a miles de civiles, ancianos, mujeres y niños que se habían congregado en el jardín de Jajinwala para el festival de Basanski. Los británicos asesinaron a 379 manifestantes e hirieron a otros 1.200. La vía de la reforma quedó ahogada en sangre y empezaron a ir con más fuerza las voces de la independencia. Muchas gracias.